Nosotros formamos parte de una ONG que se dedica al rescate y la rehabilitación de aves. Por lo tanto, es una charla de primeros auxilios, pero referida al ámbito del rescate. Siempre digo lo mismo, que nosotros formamos parte de lo que entre el momento del rescate y la intermediación entre el momento del rescate y cuando se va al veterinario. En el medio estamos nosotros para ayudarlos a ustedes a sacar adelante las aves que se encuentran en el camino. Por eso es primeros auxilios, precisamente, porque son los primeros auxilios, como dice exactamente la palabra. ¿Qué situación nos vamos a encontrar cualquiera de los que estemos mirando? Un ave en situación de riesgo, y acá vamos a hacer la distinción de las dos posibles motivos por los cuales un ave se encuentra. Cuando un ave está en el piso, es situación de riesgo. Por eso nosotros, acá está precisamente mostrando la filmina, nosotros ciudadanos comunes nos exponemos a, dentro de nuestro diario vivir, enfrentarnos con un rescate. O sea, vamos caminando y encontramos un ave en situación de riesgo. ¿Cuáles son los motivos generales que hacen que un ave esté en el suelo? Lo podemos dividir en dos etapas. Pichón, que se cayó del nido, o un adulto en situación de riesgo, herida, enferma, etc. Entonces, por eso, como dice esta filmina, esa es la distinción. Y vamos a seguir avanzando entonces, temas para evaluar al momento de encontrarte un pichón. Primero, como siempre digo, no desesperarse. Lo que vemos permanentemente en las consultas del Refugio de Aves Pájaros Caídos de Facebook es desesperante. ¿Por qué? Porque claro, estábamos yendo a la oficina y nos encontramos un ave en situación de riesgo. El primer principio, y esto es como digamos, filosófico existencial, es tomar un compromiso de vida frente a un animalito en situación de riesgo. Hay corrientes que dicen, deja que la naturaleza siga su ritmo. Siempre me pregunto, esa persona, ¿para dónde está mirando? Porque la naturaleza está todo modificada y está todo impactada por nosotros seres humanos. Entonces, primero lo que hay que hacer es tomar la actitud, la responsabilidad y decir, lo levanto, lo rescato, me hago cargo. Después existe toda una serie de cosas que les vamos a detallar ahora, pero también siempre digo que el miedo que sentimos nos acompañe, no nos tome, no nos gobierne, sino que nos acompañe. Con ese miedo de se va a morir, no sé qué hacer, tengo 50 gatos, 40 perros, etcétera, 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 con ese miedo ir y, digamos, ver, y acá estamos viendo temas a evaluar en el rescate. O sea, lo primero que yo digo que hay que hacer es dejarla, vamos a corregir. Lo primero que hay que hacer es rescatarlo. Segundo, ver estas consideraciones, o sea, evaluar qué especie es, qué edad, qué alimentación. Bueno, todo esto igual lo va a dar la página. A lo que voy es chequear el calor o el frío de un, por ejemplo, si es un pichón, chequear si las patitas están calentitas. Si están calentitas, nos podemos serenar. Si están frías y el pichoncito está todo englobado y está con los ojitos cerrados, lo primero que hay que hacer, darle calor. Contenerlo y darle calor. Si es un ave adulta, lo primero que hay que hacer es, ¿por qué está en el suelo? Si debería estar volando por los cielos o entre los árboles. Bueno, ver si tiene heridas, manejarlo. La emergentología en aves es igual que la emergentología de los seres humanos. O sea, darle contención, no apretarla. Ejemplo, si estás con una mochila, sacar una bolsa, un trapito, una remera, un pullover, guantes, y cobijarla al ave adulto. Entonces, ahí
uno empieza a ver qué puede ser y qué es lo más común de ver. Impacto de autos, que un rapaz quiso comerla, un rapaz ave o un depredador perro-gato. O sea, esos son los accidentes más comunes que nos encontramos en el diario vivir. Entonces, también puede ser que esté enferma. Todo esto lo vamos a averiguar cuando entramos a Refugio de Aves Pájaros Caídos con serenidad, o sea, tratando de aplacar ese miedo y esa desesperación de que no se me muera, porque hay gente que dice, necesito urgente, 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 y no se da cuenta que lo primero es serenarse uno, porque el ave está con uno, o sea, no está ni en el refugio nuestro que estamos haciendo en Tigre, ni está en otro lugar, está con nosotros. Entonces, ¿qué hacer? Serenarnos. La serenidad nuestra se va a transmitir hacia el ave. Dejar esa consulta, decir, me encontré esta especie, sacar una foto, dejar la consulta, que hay voluntarios constantemente conectados haciendo la guardia, esperando que ustedes se encuentren un pichón, no esperando, o sea, esperando las consultas. A lo que voy es que lo primero es rescatar, lo segundo dejar la consulta. ¿Por qué? Porque de esta manera no es solo que se sabe la especie, la edad, la alimentación, el estado, sino que la persona se siente acompañada. O sea, estamos viendo que un ave tiene que ser refugiada, cobijada, acompañada. Bueno, esa persona que se encuentra, ese pichón o ese adulto, también tiene que ser acompañada, y esa es nuestra metodología de atención. Y por eso los invitamos después a sumarse al próximo curso de capacitación para ser voluntarios, pero no me quiero ir por las ramas. Entonces, rescatar, dejar la consulta, y ahora sí podemos pasar a la siguiente filmina. Acá o sea, también es importante saber que una persona no tiene que saber todo. Lo importante es la actitud y la acción que toma frente a eso que le pasa en el mundo, ¿no? Entonces, acá la rescato, dejo la consulta, saco una foto. Si no tengo Facebook, le pido a un vecino, a un pariente, a alguien que me haga la consulta, me hago una cuenta y saco la foto. En esto podemos hacer una generalización de cuáles son las especies más comunes que se encuentran en la ciudad, pero si alguien está viendo desde otro lugar, hay miles de especies. O sea, en un momento decir aves, cuando uno empieza a indagar qué, se pueden hacer miles. Algunas son granívoras, otras insectívoras, otras carnívoras, o sea, varían muchísimo. Entonces, no pretendamos saber todo. Podemos pasar a la próxima. Bueno, esta filmina se referencia a lo que dije antes. Lo primero que vamos a detectar es la edad del ave. Si es un pichón caído, por ejemplo, puede no tener plumas, y en ese caso está en emergencia total, se cubre con un guante, una remera o lo que, incluso servilletitas, se le da calor. Es lo primero, incluso antes que la comida, lo que se llama en emergentología estabilizar la temperatura de un ave. Si es adulta, ya es otro cantar. Podemos seguir avanzando. En la filmina. Bueno, acá también es una distinción de la alimentación, que como dije antes, de acuerdo a la especie y de acuerdo a la edad va a ser la alimentación. O sea, si encontramos, por ejemplo, un ave, una palomita que fue impactada por un auto, pero apenas la rozó y lo que está en un estado de shock, le vamos a ofrecer semillitas, no la vamos a forzar, porque frente a un estado de shock, si nosotros le forzamos la alimentación, estamos sumándole estrés al ave. Entonces, lo primero es, o sea, toda esta charla va a estar concentrada en lo mismo, en la acción de rescate y dónde nosotros nos involucramos. Por eso existe la página de Facebook, que siempre hay un voluntario prestándose para acompañarlos en el rescate. Entonces,
no pretendan tomar nota de todo, tratar de saber todo, sino para que se den un pantallazo general de lo que son los primeros auxilios en un ave y después que se sientan acompañados con el voluntario. Entonces, una vez que dejamos la foto y vemos qué especie es, le podemos ofrecer la comida, si es un ave adulta. Si es un pichón, después de haber estabilizado su temperatura, la temperatura de las patitas, cuando llegamos de la calle y vemos que siguen las patitas frías, ¿qué recursos hay? Y más adelante creo que se van a pasar, podemos seguir avanzando, yo sigo hablando igual. Bueno, si vemos que la temperatura no se regula y sigue con las patitas frías, llegamos a nuestra casa, ponemos a hervir agua, la metemos en frasquitos de cuidado que no esté muy caliente, y en una caja de cartón, miren qué sencillo que es todo, ¿eh? En una caja de cartón ponemos las botellitas, ponemos servilletas, ponemos pasadores, o hasta podemos poner una toalla o nuestra sábana o nuestra funda de almohada. Una vez que esté hecho la incubadora, de alguna manera, ahí se coloca el pichón o al ave enferma o herida para que se estabilice. Esto es muy importante porque hay gente que en su desesperación y haber sido tomada por el miedo, dicen, ¿qué le doy de comer? Cuando primero hay que estabilizarlo. Entonces, esta que estamos describiendo es una alimentación de pichones que varía también de la especie, porque si es gorrión es una, si es una paloma torcaza es otra, si es un rapaz es otra, o sea, no le vamos a dar a un rapaz Nestún, pero bueno, sin profundizar, queríamos contar brevemente en qué consiste la alimentación de pichones. Lo tienen todo en el Facebook, por lo tanto, no me voy a ampliar acá, sino que quería dar los primeros auxilios y los ánimos para que la gente, ustedes se animen a rescatar. Podemos seguir, ahí está. Bueno, siguiendo, volviendo al calor, entonces nos encontramos con un pichón y ¿qué hacemos? Y ahí viene otra desesperación. Por eso insisto siempre que hay que trabajar mucho en uno mismo, en serenarse, en tranquilizarse, para acompañar el proceso con un pichón. Entonces, yo lo que siempre le indico a los voluntarios y a la gente que me contacta es, primero de todo hay que ver si el pichoncito no está empezando a picotear. Porque el pichón, vamos a hacer, por ejemplo, en referencia a una paloma, como es la que se está mostrando, nacen y al mes ya se va del nido. Imagínense, un mes. Por lo tanto, a los 15 días ya empieza a dar sus primeros, si no está en un ambiente muy hostil, o sea, lleno de autos, de pinches en los balcones, etcétera, se supone que a los 15 días ya debería estar imitando a los padres. Las aves aprenden mucho por imitación, entonces hay que ver si tiene 15 días y le pongo el pocillito con semillas, quizás empieza a picotear. Hay gente que nos dice, ya come solo. ¿Cómo lo sabes? Porque está haciendo que picotea. Bueno, hay un indicio que es, mientras aprende a aprender a comer, lo que hace es tirar, tira. Entonces uno ve que el pichón come, entonces dice, listo, me olvido, no tengo que embucharlo. ¿Cómo se confirma que ese pichón está realmente alimentándose naturalmente? Con sus deposiciones o materia fecal. Si la tiene verde con diarrea, es que algo no está funcionando. Por eso, en otra de las filminas vamos a mostrar la materia fecal. Pero volviendo a la jeringa, si vemos que no come, bueno, hay diferentes maneras de alimentar artificialmente a un ave. Puede ser la jeringuita, puede ser sonda, puede ser un método de mamadera, que a mí nunca me funcionó, por lo tanto no sé por qué, no está puesto acá. Hay muchas maneras, incluso pueden surgir maneras con ustedes mismos. Hay gente que le pone una cucharita
Depende del tiempo de la persona y de la necesidad del pichón. Entonces, si uno le pone la cucharita y yo, persona, tengo tiempo para que esté con la cucharita 25 minutos, sí. Ahora, si uno está dentro de una ciudad absolutamente colapsado de tiempos, bueno, hay que ser más expeditivo en los tiempos. Entonces todo depende de lo que uno pueda ofrecerle a ese pichón. Podemos seguir avanzando. Justamente lo que hablamos recién, la materia fecal. En este caso se pusieron como extremos situaciones, ¿no? Cuando ahí se pone, gracias Agustina, Fran, Dani, por haberme ayudado con estas filminas, que son estudiantes de veterinaria que se van a dedicar a aves. Este flyer con el título en rojo, ¿qué quiere decir? La preocupación. Y recuerden siempre tener a mano o pedir un veterinario de aves. Ejemplo, yo me encontré un pichón, dejo la consulta, me pasan toda la alimentación, todo, pero es el comienzo, es el comienzo. Entonces, yo siempre recomiendo, ¿tenés un veterinario de aves de mi localidad? Santiago de Chile, Buenos Aires, Jujuy, Rosario, de donde estés. Y así también uno se siente tranquilo. Bueno, por eso la recomendación siempre es, vayan, si tienen sospechas de enfermedad o riesgo de su vida, concurran a un veterinario especialista en aves. Podemos seguir. Bueno, acá tenemos las distintas mezclas de alimentación que se basan en la especie, ¿no? O sea, tomamos como referencia la paloma o la torcaza, que son granívoras, pero puede haber otras dietas que vamos a ir mostrándoles, pero lo más importante, y vuelvo al principio, primero es la actitud de querer ayudar a esa ave y no seguir de largo o sacar una foto y creer que la ayudé, es la acción frente a un animalito en situación de riesgo. Después, tranquilizarme. Yo creo que mucha gente que está viendo esto va a decir, sí, vos ahora que ya has experimentado mucho, es fácil decirlo, pero es que es la clave también. Y es posible. O sea, si yo dijera, bueno, váyanse corriendo una maratón de 10 kilómetros y vuelvan a atender el pichón, ahí sí sería como más complicado. Pero tomar conciencia de que la serenidad nuestra va a influir directamente en lo que hagamos con ese pichón, primero porque hoy hay recursos. O sea, hay recursos, por eso existe esta página, Refugio de Aves Pájaros en Facebook, que lo pueden ver desde cualquier lugar, o sea, desde Japón, Australia, Valencia. Entonces, hoy día ese recurso está activo. Entonces, serenarnos, tenemos el pichón, dejamos la consulta. Si vamos a hacer 15 consultas, no importa, porque para eso está, para acompañarlos. Entonces, después ver si es, ¿cómo es que se llama? Si es adulto, si es pichón, si necesita alimentación por ser un pichón o necesita la asistencia veterinaria. Por otro lado, en la consulta el voluntario va a saber distinguir, bueno, urgente un veterinario, urgente los primeros auxilios de repuntes, pero bueno, acá quisimos contar un poquito la dieta. Podemos seguir avanzando. Bueno, acá en este flyer se ve lo que son las aves insectívoras, porque hay también gente que nos postea creyendo que es una paloma y es un ave insectívora, por lo tanto no comen semillas y hay que hacerle una dieta acorde a. ¿Por qué? Uno hace mucho hincapié en la dieta acorde a la especie, porque nuestra intención es rescatar para liberar, rescatar para que siga su vida natural, que nosotros seamos un nexo para que ellas puedan volver a la naturaleza.
Una cosa distinta es si nos encontramos una paloma que no tiene patas o tiene una ala quebrada. O sea, tener una paloma de mascota, una paloma discapacitada, yo desde mí, y esto me hago cargo absolutamente de lo que digo, no lo veo como un problema. No lo veo como un problema porque es un ser discapacitado. O sea, acá alguien podrá decir, bueno, pero hay que matarla porque no puede volver a la naturaleza. Ahí ya toca un principio que es, tenemos que matar a los discapacitados. Entonces, es complejo ese tema y mi actitud frente a una paloma discapacitada es, no cuesta nada y le estás dando un lugar de cobijo. Pero bueno, podemos seguir con las firminas. Justamente lo que hablamos recién de la dieta del gorrión, porque también uno como persona, y voy a hacer una generalización, que estamos viviendo en una ciudad o en un pueblo, nos guiamos también, como las aves aprenden de sus padres, nosotros nos guiamos de lo que vamos viendo, ¿no? Entonces, vemos que el gorrioncito come semillitas, come pan, y entonces, ¿cómo acá dice que es en un cierto momento come insectos? Bueno, es uno de los debates por qué la población de los gorriones está disminuyendo tanto en el mundo. ¿Por qué? Porque los pesticidas, los insecticidas, matan los bichitos. Y los gorriones se alimentan de bichitos, aunque suene raro. Entonces, a la hora de activar con un insecticida o con un repelente, también pensemos en toda la flora y fauna urbana y no urbana que está a nuestro alrededor. Podemos seguir avanzando con las firminas. Las aves rapaces es un tema, ¿no? Y ustedes dirán, ¿cómo le voy a dar carne? Es que ellos comen carne, o sea, no, el principio del veganismo, y esto puede ser muy controvertido, es lo que nosotros tratamos de hacer frente a las aves es que sigan su ciclo natural. Y si el alimento que no sea carne, cuando la liberas, no va a poder cazar, que bueno, eso es otro principio, que las aves rapaces, bueno, en la naturaleza cazan otras aves. Podemos seguir avanzando. El estado de salud, que es lo que antes habíamos dicho, o sea, el tema, hablé bastante sobre una situación de un pichón cuando se encuentra, otra digamos, habitualidad es encontrarse con aves adultas en la calle, digamos, en el suelo. Entonces puede ser por accidente o por enfermedad. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Y acá yo no me metería mucho digamos, en el plano del veterinario. Por eso siempre recomendamos acudir a un veterinario. Ahora, si vivís en el medio del campo y no tenés ningún veterinario cerca, también dentro de nuestro servicio tenemos una instancia que asesoramos, en realidad una veterinaria asesora o da consultas por Zoom. Por lo tanto, puede llegar a darles la asistencia también. Pero hay ciertos indicadores generales. Y esto no es porque reemplace la visita al veterinario, sino saber o sea, ustedes terminan esta charla, siguen su vida, y qué pasa si se encuentran una paloma en la calle, no en la vereda, en la calle. Las circunstancias nos llevarían a pensar de que fue impactada por un auto. Entonces, la agarramos con mucho cuidado, sin apretarla, porque puede ser que tenga una fractura de costillas, que tenga una pata salida, etc. Entonces, con mucho cuidado la levantamos, la cobijamos. Cuando llegamos a nuestra casa, después de darle calor, la revisamos con mucho cuidado, levantándole el ala para ver si tiene heridas. Si le levantamos el ala y se cae, y vemos acá que hay una herida o una fractura,
es un reflejo de que hay una fractura. Si vemos sangre, si vemos las patitas muy congeladas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay indicadores que nos muestran si es un accidente o una enfermedad. En cualquiera de las dos opciones hay que ir a un veterinario y si no, nuevamente hoy hay recursos de hacer consultas por Zoom. Podemos seguir avanzando. Bueno, esta parte es importante y es una de las partes que lleva a la gente a la desesperación. Cuando se encuentran un pájaro que tiene los ojos cerrados, por ejemplo, o que nos damos cuenta que está vivo, pero que está ahí, carreteando a otra energía. Acordémonos siempre de que las aves que pasan por nuestra vida y que nos encontramos siempre están más cerca del cielo, si es que existe, que de la tierra. Esta metáfora también nos sirve para relajarnos de que hay veces que no podemos hacer otra cosa, solo acompañarlas en su tránsito hacia otra energía. Porque nuestra experiencia también dice que la gente que rescata y se le muere, se queda muy frustrada. Y lo que tiene que entender es que hizo mucho más de lo que ve, que es darle cobijo, acompañarla y decirle, sos alguien importante, no te dejé tirada en la calle para que después te aplaste un auto o te destroce otra circunstancia. Esa ave fue contenida y acompañada. Y saber y entender que no somos los que creen en Dios, no somos Dios. O sea, el ave que se va a morir y hay 72 horas después de un accidente, que es el riesgo supremo de que se muera, no estuvo en nuestras manos, porque después viene la culpa, la reflexión de que si hubiera hecho lo otro, etcétera, etcétera. Esta charla también es importante para incentivar el rescate y aflojar un poco nuestra presión existencial de que nosotros y que si se nos muere fue nuestra responsabilidad. O sea, ya el acto en sí del rescate es una acción. Después hay una serie de indicadores que pueden llevar a que el ave viva. O sea, si fue impactada por un auto y le destrozó todo internamente, pero uno lo agarra y la ve entera, que no tiene heridas, porque por otro lado existen las heridas internas y las heridas externas. Las heridas externas se ven visiblemente, de sangre, la pata quebrada, el ala quebrada. Las heridas internas, que son las más graves, no se ven. Por lo tanto, es una multiplicidad de cuestiones. Volviendo a la terapia de repunte y de herida. La terapia de repunte es cómo saco del estado de shock y de adormecimiento a un ave. Bueno, existe toda una terapia que, llegado el momento, que si ustedes se exponen a esa situación, un voluntario los va a asesorar. Pero lo más importante es agua con azúcar, pero también no forzando, porque si un ave, por ejemplo, está como medio en estado de shock, más el dolor, más la herida, si uno le abre muy a presión el pico y le mete la jeringa con el agua, lo único que va a provocar es que se ahogue. Hay que ir chequeando. Y esto son dos cuestiones de manejo de un ave en situación de riesgo, que insisto que es el antes del veterinario. O sea, para que llegue el veterinario vivo, todas estas cosas son las que podemos y desde mi principio debemos hacer. Entonces, la terapia de repunte es calor, el Gatorade o agua con azúcar, algo que lo saque del estado de shock. Pero ir chequeando, o sea, si uno no tiene una jeringuita, la cuchara, agua, azúcar, y se la ofreces. Por ejemplo, eso sirve mucho para golondrinas, para aves que están
aves migratorias que vienen cansadas y de repente está un rapaz volándolas, hacen un vuelo extraordinario y después se cansan, se caen, agua con azúcar las repunta, las levanta para seguir vuelo después. Podemos seguir avanzando. Heridas. Bueno, esta foto justamente es de una picazuró que me trajeron hace pocos días, que hicimos exactamente lo que acabo de decir. Cuidado, porque también hay gente que dice, necesito urgente a alguien que la atienda. Si es una herida cortante, lo más urgente es reposo. O sea, reposo, curar esa herida, o sea, Pervinox, o todo esto se los van a dar los voluntarios en su momento si es que se les presenta una situación de heridas, pero volviendo al principio de la charla, serenarse, accionar y poner manos a la obra. Vamos a seguir. Bueno, después, el tema de las enfermedades es un tema porque hay gente que no se anima a rescatar precisamente por el miedo a las enfermedades que tengan o que nos puedan contagiar, ¿no? Eso es, hablando de los mitos de la vitamina B12, esto es un mito gigantesco, que realmente todavía no logro entender de dónde surgió. Las palomas están llenas de enfermedades, nos van a transmitir un montón de enfermedades. Bueno, el COVID y la pandemia de la cual recién supuestamente ya estamos saliendo, nos dio la ñata contra el vidrio y nos dijo, bueno, entonces no era así, que las palomas son las causantes de todas nuestras enfermedades y de las cuales va a ser el motivo de mi muerte, ¿no? O sea, cuando me encontré el primer pichón de paloma, era tanta digamos, la toxicidad del lenguaje que me transmitían incluso veterinarios que no son de aves. Es un mito, o sea, si yo estoy durmiendo en un cuarto lleno de caca de perro, lleno de caca de paloma o lleno de caca de gato, y tengo más riesgo de enfermarme. Pero una paloma, no hay evidencia científica que nos confirme todo eso que en algún momento, ahora menos se dice. Y también si uno sigue la ruta de la información, va a ver que es una empresa de control de plagas o una empresa que fomenta la caza de las palomas. O sea, detrás de ahí siempre hay una orientación para llevarnos al temor, al no rescate, y algún interés tienen. Podemos seguir. Igual esto doy pie como para, a ver, las enfermedades más comunes de una paloma, una torcaza, son la viruela, cuando encontramos todo lleno de granos. Me acuerdo la primera palomita que me encontré, todos me decían, te vas a contagiar la viruela y te vas a morir. No, no se transmite. O sea, el ave no es un mamífero. Nosotros somos mamíferos y es muy poco probable que un ave nos pueda contagiar cualquier tipo de enfermedad. Entonces, la viruela aviar no se contagia al ser humano. En estas filminas también estamos viendo extremos, o sea, acá en esta charla lo que estamos poniendo son extremos, ¿no? Una de las enfermedades frecuentes de las palomas es la tricomona o la tricomoniasis, pero este tipo de enfermedades requiere de un veterinario que haga microscopio y que medique. Por lo tanto, es un ámbito que lo podemos ver muy por arriba. Podemos seguir con la filmina. Bueno, esto que también gente nos escribe y nos dice, tiene una enfermedad en las patitas. La enfermedad de las patitas que tienen las palomas es nuestra mala conducta como seres humanos, que es la basura que tiramos, la basura que no se recicla. Entonces, esta foto es una paloma
que ellos para buscar comidita, para alimentar a sus hijitos, tienen que caminar grandes, grandes distancias. En esa caminata se enredan sus patitas con hilos, con pelos, con etcétera, etcétera, etcétera. Después se les enredan todos los dedos y los empiezan a perder. Sufren infección y los empiezan a perder. Entonces, este mensaje es, ¿cuál es nuestra actitud con la basura? Juntar los hilos, reciclar tu basura, aliate con recicladores. Entonces, ¿y qué pasa si encontramos una paloma con todos los deditos? También, volvemos a dejar tu consulta, podés meterle las patitas en remojo con agua tibia y un poquito de Pervinox o yodo, y después con una tijera ir cortando los hilos para poder liberar a la patita. Después concurrir a un veterinario, si es necesario le dará antibiótico o se verá la evolución de la herida. Podemos seguir. Bueno, acá esta charla se está viendo en Chile y en Argentina. Estamos cerca de la primavera. En diciembre viene el calor fuerte. ¿Y qué pasa? Se da, y para los que creen que el cambio climático hoy se da más seguido el tema del golpe de calor. En ese caso, también, lo contrario de darle calor es poder refugiarlos en un ambiente templado, ni frío ni calor, templado. Y después, este flyer indica muchas situaciones, pero no vienen al caso en esta charla. Sí, todos los flyers que están en esta charla están a disposición de ustedes. Pueden entrar a pájaroscaídos.org.ar, nuestra página, sino a Instagram, ONG Pájaros Caídos, y bueno, cualquiera de estas filminas o estos flyers que dijeron, uy, se pasó tan rápido, pueden pedirlos hoy mismo. Vamos a seguir avanzando. Bueno, acá también entramos en un costado. Ustedes, como verán, esta charla roza completamente con la visita al veterinario y la consulta al veterinario. Entonces, los parásitos, existen parásitos, que es otro de los miedos de la gente, que son los externos y los internos. Los externos es el famoso piojillo. También hay veces que nos escriben, ay, tengo miedo de que mi casa se llene de piojillos. O sea, nosotros también tenemos piojillos, los perros, los gatos, todos los animales, porque están vivos. O sea, lo preocupante, y creo que cada vez más en el mundo tenemos que preocuparnos si no hay parásitos. O sea, tampoco la patología, pero como la bacteria, los virus, o sea, en un equilibrio natural está todo bien. Entonces, volviendo acá, si uno le abre el ala y ve un montón de bichitos caminando por el ala, hay un polvito que es de venta al público, que es un talco de parásitos externos, en distintas marcas, distintos laboratorios. ¿Eso nos puede contagiar al ser humano? Y tampoco, la verdad que no. O sea, insisto, si tenemos 25 gatos y están todos con pulgas, y vamos a terminar todos rascándonos. Si tenemos un montón de aves y están llenas de piojos, y también vamos a terminar rascándonos. Podemos seguir avanzando. Esta filmina se trata de lo que hablamos también al principio, ¿no? O sea, uno en el imaginario, después de dejar de lado el miedo, dice, yo no puedo. Pero ya hay una parte de nosotros que dice, quiero rescatar, porque si no, no estaríamos viendo esta charla, o no entran en la página, o no se rescata esa ave. O sea, ya el acto de estar viendo esta charla nos da la actitud de lo rescato o no lo rescato. Entonces, otro de los mitos es, no voy a poder. Entonces, en estas 3 imágenes podemos ver que sí podemos. O sea, lo que hay que reconsiderar es, ¿queremos?
Si dejamos de lado el querer y tenemos la actitud, podemos. En una cajita, en un carrier de gato, podemos acondicionar su lugar, porque un ave que está en el suelo, si es pichón, se ha caído de un nido, se ha quedado huerfanito, o sea, perdió sus padres y nadie lo está ayudando a tener herramientas para poder alimentarse solo, practicar vuelo y seguir su vida. Entonces, acondicionar ese refugio para que la rehabilitación que necesita en ese momento, siendo pichón o estando enfermo o estando herido, podamos ayudarlo. En el caso de un pichón, no importa si se tienen 25 hijos, 40 gatos, 50 perros, siempre hay un lugar, en la cocina, en el lavadero, en el baño, en el balcón. Si es en el balcón, cuidado, porque en un lugar que parece protegido está muy expuesto. Un pichón sin los padres, que está a cuidado de los humanos, necesita protegerse de otros depredadores. Ratas, rapaces, gatos que se trepan por las casas y aparecen en nuestro balcón, perros, etc. Entonces, pero todas estas indicaciones van a ser explicadas y dadas en el momento que si necesitan en nuestra página. Podemos seguir avanzando. Bueno, como verán en toda la charla hice hincapié en esto, la visita al veterinario. Lo importante también es detectar un buen veterinario de aves. O sea, la carrera, por lo menos en Argentina, creo que si dura 8 años, se ve en el último año muy poco. Por lo tanto, hay que hacer una especialización. Entonces, acudan a un veterinario que tenga experiencia en aves y que, en lo posible, pueda hacer estudios complementarios como el microscopio, placas, estudios de sangre, etc. Seguimos avanzando. Bueno, como dijimos en un momento, nosotros rescatamos para acompañar un proceso que junto a los padres no pudieron hacer, ¿no? Entonces, si es un pichón, evaluar. ¿Cómo se evalúa? Y es otro tema que puede llevar a otra charla, que consiste en lo siguiente. Un ave, y vuelvo a este principio, un pichón que estaba en el suelo ya está muerto. Sé que suena duro, suena cruel, suena frío, pero ya está muerto. Cualquier acción y recurso y herramienta que le demos es una posibilidad para que pueda vivir. Después, que aprenda a comer solito, o sea, sin depender del ser humano, porque el padre natural, o sea, el padre ave, lo que le enseña es a ser libre. No le dice, quédate conmigo en mi casa viendo televisión, a que cumpla 50 años. No, no. El ave padre le dice, quiero que crezcas sano, fuerte y puedas ser libre como yo. Entonces, ese pichoncito que no tiene sus padres, que le enseñan a ser libre, tiene la dependencia del ser humano. ¿Por qué? Porque en la calle no encontró comida. Ejemplo, si encontramos un pichón de paloma de 20 días, debilitado, por ejemplo. Entonces, hay que enseñarle a comer. Lo mejor sería no tener mucho contacto, o sea, tener contacto y no, porque un pichón que acaba de ser huérfano y en estado de shock, de repente, un minuto antes estaba detrás del padre pidiéndole comida y de repente se encuentra en la calle, en el medio de la nada, a punto de ser devorado o pisado por un auto, y lo agarró un humano, que también somos sus depredadores. Entonces, que ese pajarito, para que se serene, hay que darle contención, pero no mucha, porque si llenamos al pajarito de besos, lo estamos, se podría decir, más domesticando, o lo estamos llevando más a la etapa de la domesticación. Por lo tanto, hay que hacer justo el equilibrio entre darle contención y separación. O sea, que la imagen que ve de ser humano no sea el reflejo de que son mis padres, todo lo contrario. Hay métodos
hay técnicas, o sea, de darle alimentación en una caja cerrada, entonces entras, le das la comida y te retirás, pero es todo una técnica que hay que trabajar mucho y hay que explicarla mucho. Entonces, una vez que ya está vital, con ganas y ya come solo, después necesita practicar vuelo. ¿Qué necesita? Porque si uno lo tuvo en una caja, lo alimentó, dándole el ser humano comida, teniendo en una caja, después va a una plaza y hace así, se libre, lo estás exponiendo a otro estrés, que es no tener herramientas para sobrevivir. Por lo tanto, hay que evaluar la liberación, pero eso también los voluntarios están muy capacitados para poder acompañar en el proceso de liberación, que es práctica de musculatura, práctica de vuelo, sociabilizar. Me acuerdo que una voluntaria un día dijo, con el carrier voy todos los días a la plaza para que vea dónde va a ser su lugar. Y lo vuelvo a mi casa, lo suelto en el baño cuando practicó y practicó y practicó y ya de abajo arriba sube bien y escapa de mí, no sé qué, y lo llevo y lo traigo, ahí ya está listo. Por lo tanto, la evaluación es multifactor, pero bueno, ya estamos medio en tiempo, ¿no? Podemos seguir avanzando. Bueno, sí, estamos en tiempo. Bueno, ahí están nuestras maneras las maneras donde se pueden contactar. ¿Alguna técnica? ¿Tienen alguna pregunta? Estoy acá para responder. ¿Hay alguna técnica para alimentarla? Me cuesta tomarla y que no se escape o me deje darle de comer. Como técnica hay muchas, o sea, hay gente que pone una toalla, abriga al ave y con la toalla le empieza a dar de comer. Igualmente yo aconsejaría hacer varias opciones, o sea, darle de comer pero dejarle semillitas, un insectívoro, darle de comer pero dejarle que empiece a ver, mostrarle con los deditos, si uno puede tener acceso, por ejemplo, a las hormigas, pobrecitas, ¿no? Pero es lo que comen los horneros, mostrarle a algún hornero las hormiguitas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Es importantísimo esto. ¿Necesita tomar sol? Sí, sí. Es aconsejable 10 minutos por día porque todo ser vivo necesita el sol y bañarse depende si es muy chiquitito, o sea, todo depende de la edad, la especie y cuánto tiempo se va a quedar con nosotros. Porque si es un pichoncito que lo encontramos ya a punto de independizarse, quizás necesita solo unos días de darle alimentación, refuerzo, que tome coraje y que siga su rumbo. Bueno, si no hay más preguntas, me voy despidiendo, agradeciendo mucho a Animal Libre este espacio y a disposición en todas nuestras redes y se puede ahogar si le doy de comer con jeringa. Sí, se puede ahogar y creo que es uno de los miedos más importantes de la gente. O sea, ese temor que viene a nosotros y para que no nos gobierne es decir sí, o sea, se puede ahogar. Pero volviendo al principio de que es un pájaro que ya estaba muerto, cualquier acción que hagamos lo va a ayudar, siempre con cuidado. O sea, si en nuestra desesperación, y por eso hago hincapié tanto en trabajar nuestros miedos, lo ahogamos porque queremos que coma y porque queremos nosotros que coma y que se llene, ahí sí, quizás se puede ahogar. Con técnicas que dan los voluntarios y recomendaciones y precisiones, no tiene por qué ahogarse. No está quebrada porque vuela, no tengo oportunidad de llevarla al veterinario, pero sé que necesita. Bueno, el tema es así, tenés la posibilidad de Zoom hoy día, y si no tenés recursos económicos, también.
hay un recurso en nuestra página que te pone en contacto con un veterinario. Así que, Dana, contactate con nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, todas las preguntas que se quedaron sin hacer pueden hacerlas en nuestras páginas que ya hemos compartido. Los saludo a todos desde Buenos Aires, Argentina, y anímense a rescatar. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara, por tu tremendo aporte al veganismo. Sabemos que en general, las aves, hay personas, bueno, voy a decirlo así como de manera muy, muy general, hay personas que creen que las aves no sienten, porque son seres muy distintos físicamente a nosotros, pero recordarles que todos las aves, los pájaros, todos los seres, todos los animales no humanos, tienen las mismas conexiones neuroanatómicas, neurofisiológicas de los estados de la conciencia, entonces, por lo tanto, son seres sintientes. Dejarlos ahí en la intemperie, dejarlos morir es como justamente dejar de lado a, por ejemplo, un ser humano que esté desangrándose. Es así de sencillo. Entonces, desde ya, darte las gracias, Clara, por tanto, tremenda charla que diste. No sé si nosotros acá en Chile tenemos, eso lo voy a averiguar, lo voy a averiguar si tenemos alguna ONG que tenga relación con aves caídas. Yo la verdad es que no sabía esta ONG, maravilloso, así es que ahí te vamos a estar, obviamente, publicitando y todo lo demás, pues la verdad es que hacen un trabajo maravilloso y por ahí, como dijeron, ojalá existieran más claras, más claras en el mundo. Así que eso, agradecerte. Bueno, muchas gracias por tus palabras, y una de las voluntarias que se llama Fran es de Chile, de allá, así que Perfecto. las aves no tienen frontera. No, los animales en general, claro, sí. Los animales, tal cual. Bueno, me despido, muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias por tu aporte de vitamina B12 también. Sí. Bueno, si se dan cuenta, pasamos del feminismo, salud mental, suplementación, hasta tremenda charla de primeros auxilios de aves, y seguiremos con más talleres ligados al veganismo, ¿ya? Así que atentos y atentas con eso. Desde ya les deseo un buen fin de semana y que estén muy bien. Chau, chau.